Y voy a hablar en primer lugar, en la primera parte de la plática, de la coyuntura, pero no de la coyuntura inmediata, sino que me gustaría más que conversemos sobre la coyuntura histórica, digamos. Creo que en primer lugar, antes de entender la coyuntura expresa en la que estamos, específica, ¿verdad? La coyuntura pragmática, digamos, electoral, si se quiere, hay que entender cuál es la coyuntura histórica que vive El Salvador. Y a partir de ahí voy a hablar un poquito de algunos factores que me parece a mí inciden ya en la coyuntura inmediata, en la coyuntura actual que vivimos hoy en el 2018. Y por último, la alternativa. Yo creo que tenemos una sola alternativa, ¿verdad? Y eso es lo que voy a decir al final. La ponencia se llama La Revolución y la Rabia, y la primera parte es la revolución. Bueno, hay varios momentos que yo quisiera destacar para entender cuál es la coyuntura histórica que vivimos. Creo que hay un consenso general, hay como una especie de idea aceptada, digamos, en los ámbitos de estudios históricos, en el sentido de que 1989 marca el fin de un ciclo largo de procesos revolucionarios mundiales. Algunos de estos entendidos y entendidas, digamos, en los procesos históricos, dicen que este largo proceso de revoluciones comienza 2 siglos antes, con la Revolución Francesa, ¿verdad? En 1789. Otros que ven el proceso más en una clave latinoamericana y más contemporánea, más actual, dicen que el proceso realmente revolucionario latinoamericano que cierra en el 89 comienza con la Revolución Cubana en 1959. En todo caso, y hay otras posibilidades de periodización, obviamente, ¿verdad? Otros ubican otros hechos, otros hitos, otros momentos como apertura de este gran ciclo de revoluciones, pero la mayoría coincide en que ese ciclo se cierra en el 89. Para Eric Hobsbawm, por ejemplo, el historiador marxista inglés, el 89 no solo cierra un proceso largo que comienza con la Revolución Rusa, sino que también cierra el siglo XX. Para Hobsbawm el siglo XX se acabó en 1989. Es una idea muy interesante, me parece que la lectura de Hobsbawm es brillante sobre el siglo XX. Habla de El Salvador, por cierto, en todo su recorrido sobre el siglo XX y de Centroamérica. Pero creo que esta lectura del cierre del siglo en 1989 opera más para el hemisferio norte. Creo que los países del sur vivimos una dinámica histórica muy diferente. Para el caso, Centroamérica estaba en la culminación de los procesos de guerra, ¿verdad? Estábamos en un momento bien complejo de la guerra. El 89 es el año de la ofensiva. Y además estábamos también a las puertas ya de resultados de negociaciones de paz, tanto en El Salvador como en Guatemala. Y en Nicaragua también había una serie de procesos que estaban dándole fin a una época, ¿verdad? La época de la Revolución Sandinista. A mí siempre me ha impresionado escuchar a mi amigo Jorge Juárez, que es historiador y es excombatiente de las FPL, que no sé si está por acá, es el director del Instituto de Estudios Históricos, porque Jorge se acuerda, por ser historiador, claro, que cuando él estaba en el frente de guerra, al mismo tiempo que estaban preparándose para la ofensiva del 89, estaba cayendo el muro de Berlín. Y Jorge se sorprende porque me dice, puta, mientras allá había una euforia y había una cosa totalmente diferente, casi de frustración en algunos casos porque se caía el bloque socialista, nosotros nos preparábamos para otra ofensiva. Y parecía que esas noticias no nos llegaban al frente, pero sí, la gente sabía, alguna gente estaba enterada de lo que pasaba por diferentes medios rústicos, pero estaban, ¿verdad? Lo que él
quiere decir con esto, y lo que a mí me sorprende también, es que vivimos totalmente dos tiempos históricos distintos, ¿verdad? Mientras Europa está viendo caer el bloque socialista, mientras la Unión Soviética está, digamos, poniendo en marcha la perestroika y todo un nuevo momento, en El Salvador todavía estamos en el fragor de la guerra. Y había mística revolucionaria en el frente, por supuesto. Jorge dice, no, ahí nadie dudaba que había que seguir la lucha armada y que había que conseguir la transformación por medio de las armas. Esto no quiere decir que en otros espacios del FMLN de aquel momento no se discutieran otras cosas, porque ya no se estuviera pensando en esa clave. También había otros, por supuesto, espacios, sobre todo, supongo yo, aquí hay gente que nos puede ayudar a ilustrar bien eso, en donde había una discusión más, digamos, más atenida a lo que pasaba en el mundo y también más al tanto de lo que pasaba con la negociación de paz. Pero lo que quiero decir con eso, y con eso cierro ese primer punto del 89, es que mientras el tiempo histórico de los países del norte está cerrando el momento de los ciclos revolucionarios, nosotros todavía estamos en la ofensiva y estamos a las puertas de los acuerdos de paz que no cierran el proceso de transformación, sino que comienzan una nueva etapa del proceso. Entonces, yo diría que esa coyuntura del 89, la ofensiva fue determinante también para la continuidad del proceso de paz. El año 89, además, es el año en el que Cristiani llega al Ejecutivo. Arena comienza un programa con mucha eficacia, ¿verdad?, neoliberal, que instala durante 20 años. Es decir, el año 89 es crucial para el país y desde mi punto de vista abre la coyuntura histórica que vivimos hoy, ¿verdad? El siguiente momento, digamos, que yo identificaría en esa coyuntura histórica es, por supuesto, el 92, ¿verdad?, los acuerdos de paz. Claro que los acuerdos de paz le dan fin al enfrentamiento armado y generan una reforma política inédita en el país. Y por supuesto es el segundo momento que creo yo que va configurando esta nueva etapa, esta coyuntura histórica que vivimos. Hay que decir que al FMLN, como parte de la izquierda amplia, ¿verdad?, en aquel momento le toca una tarea muy, muy difícil, ¿verdad? Es decir, que entre el 92 y el 94, el FMLN no solo se tiene que desmovilizar, sino que tiene que cambiar toda su estructura militar en una estructura electoral, tiene que pensar en una campaña presidencial, tiene que lanzar a su candidato, tiene que conseguir fondos, tiene que meter a su gente en los territorios. Insisto, yo estoy hablando aquí muy desde mi punto de vista y desde mi, como dijo Lorena, desde los de mi edad, ¿verdad? Sí, ellos vivieron esto por dentro, ¿verdad? Pero hoy, a partir de haber visto dos procesos electorales, yo no me imagino cómo un ejército guerrillero se convierte en partido político en 2 años, ¿verdad? Cómo desmoviliza a su gente, recompone la estructura, se pone en función de las elecciones, trabaja ya en otro sentido totalmente, ¿verdad? Es un lapso cortísimo, digamos, y es un reto que creo yo el FMLN afrontó bien, muy bien, ¿verdad? La participación en el 94 en las elecciones fue un hito, digamos, para la izquierda salvadoreña y creo yo que configura esos otros dos momentos después del 89 de la coyuntura actual, ¿verdad? Por supuesto, el FMLN pierde las elecciones en ese año. Yo creo que ahora visto desde el 2018 era dificilísimo ganar, ¿verdad? Arena había tenido el control del gobierno desde el 89, todas las instituciones estaban en función de la derecha, los medios de comunicación, además del proceso que ya dijimos que le toca vivir al FMLN de transformarse de guerrilla a partido político, ¿verdad? Entonces,
creo yo que del 94 al 95 en adelante hay una serie de acontecimientos más que van configurando el modo en el que la izquierda se acomoda en la posguerra, ¿verdad? Aparte de las fracturas internas del FMLN, hay una izquierda adormecida en el país que está respondiendo muy lentamente, digamos, al nuevo momento, incluida la Universidad de El Salvador, por ejemplo, que es una institución a la que voy a aludir mucho después, ¿verdad? Creo que el proceso de reacomodo de la izquierda del 95 en adelante es lento y es complicado. Bueno, luego el año 99 es importante, ya me voy a apurar un poco más para cerrar la primera parte, porque ocurre en América Latina la oleada de gobiernos de izquierda, en el sur especialmente, ¿verdad? De Chávez para allá, de todos los que vimos, y es un momento muy, muy importante en los procesos de cambio y transformación de América Latina. Esto también alimenta nuestro proceso, ¿verdad? En el 99, del 99 en adelante. En el 2009, por supuesto, ya sabemos la alternancia, la primera alternancia, una alternancia histórica de gobierno en El Salvador. Y aquí yo creo que hay otra reconfiguración que no hemos estudiado lo suficiente, ¿verdad? No solo se reconfiguran los poderes políticos, los partidos, sino también las instituciones, ¿verdad? Ahora, casi 10 años después, lo vemos más claro, ¿verdad? La llegada de un gobierno de izquierda en el 2009 genera que las instituciones del Estado se reacomoden y se redistribuya el poder que se puede ejercer desde esos espacios, ¿verdad? Y el caso más claro, por supuesto, es la Sala de lo Constitucional y el órgano judicial, ¿verdad? En donde no solo se ejerce control político, sino también se gobierna y se legisla, ¿verdad? Es decir, se monta ahí prácticamente una estructura de poder paralelo al Ejecutivo, y la Asamblea Legislativa pues entra en otra dinámica a partir de tener en el gobierno al partido de izquierda, ¿verdad? Entonces ahí hay una reconfiguración importante de las instituciones que debemos estudiar, y creo yo que también la alternancia muestra ya el desgaste de la reforma política de los acuerdos de paz. El sistema electoral se reformuló con los acuerdos en el 92, pero ya para hoy, para el 2019, para la próxima elección, sabemos que tal y como está armado el Tribunal Supremo Electoral, es insuficiente para las exigencias, digamos, de los procesos políticos que vivimos hoy. Lo mismo pasa con los partidos, ¿verdad? Yo voy a ahondar un poco más al final en el caso de los partidos, especialmente en el FMLN. Bien, entonces, esto lo que implica, o sea, la alternancia del 2009 hasta hoy, de los dos gobiernos del FMLN, como digo, nos muestra que el país ya exige una reforma del sistema político a fondo. Y probablemente esta reforma del sistema político comience también por una reforma de la Constitución, ¿verdad? No solo del esquema electoral, del esquema de la distribución de los 3 órganos del Estado, sino también una reforma constitucional que responda al nuevo momento que vive el país. Y por último, creo yo que entre el 2018 y el 2019 hemos visto ya señales de un cierre que ahora sí, creo yo, es el cierre del siglo XX en El Salvador. Esto yo lo he dicho en otros espacios y alguna gente me lo discute mucho, y ojalá que lo discutamos con ustedes. Yo pienso que El Salvador vivió un siglo XIX corto. El Salvador nace como república en 1841, ¿verdad? Ustedes saben que después de la federación hay un proceso de guerras que desemboca en la independencia de las repúblicas, tal como las conocemos hoy. Y en el 41 es la última república en independizarse, porque ya no había cómo estar unido a nadie. El Salvador dice, bueno, nos quedamos solos, y se funda la República del Salvador. Y el siglo XX comienza más o menos en los años 20, en la segunda, tercera década del siglo XX, con lo cual tenemos un siglo XIX como de 6 décadas, ¿verdad? Y luego el siglo XX, con todos sus procesos, ya entrados los años 30, con la configuración de capas medias, se cierra hoy,
¿verdad? Se está empezando a cerrar hoy, con varias señales que, esa es la otra parte, que nos dicen cuál es el momento que vivimos. Para mí, una señal importante del cierre de la posguerra es que las banderas están gastadas. El rechazo a los partidos políticos, si bien viene de estrategias orquestadas desde fuera y dentro del país, y tiene que ver también con el juego político nacional e internacional, tiene que ver con que estas banderas surgieron en los 80, ¿verdad? El FMLN nace, ustedes saben, como la alianza de las organizaciones revolucionarias a principios de los 80. La oligarquía, después de su ruptura con el estamento militar en el 79, experimenta con un partido político que finalmente le cuaja, que es Arena, y que se consolida ahí por el 83. Después de los acuerdos de paz seguimos con las mismas banderas, seguimos con los mismos esquemas institucionales de partido, seguimos casi con los mismos discursos. En Arena, por supuesto que el discurso sigue intacto, el himno es el mismo, todo sigue igual. Entonces, ese desgaste de los partidos es un desgaste también ya del ciclo de posguerra. La gente está exigiendo algo nuevo, está exigiendo la renovación del proyecto. En el caso nuestro de la izquierda, la renovación del proyecto revolucionario, la reconfiguración del proyecto. Y claro, las frustraciones que acumula no ver la reconfiguración del proyecto, ni ver resultados de transformación contundentes después de 10 años de gobierno, lo que genera es rabia, ¿verdad? Es desencanto, es frustración. Y eso es lo que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Una acumulación de rabia. Y en esta segunda parte quiero hablar de la rabia. Para mí hay 3 factores de fondo que generan esa rabia. El primero es que la gente percibe que hemos perdido el objetivo de transformación como el objetivo primordial. Pareciera que el objetivo es el poder institucional, ¿verdad? Pareciera que el objetivo es sostenernos en el gobierno, pareciera que el objetivo es mantener la cantidad de diputados, y eso no es un objetivo en sí mismo, ¿verdad? Ese es un medio para continuar el proyecto de transformación, el proyecto revolucionario. La gente, creo yo, percibe que hemos dejado de colocar como objetivo la transformación y hemos colocado como objetivo ese poder institucional, que es un poder falseado además, que no es un poder desde el que se puede hacer mucho, ¿verdad? Con este estado de cosas y con este sistema político gastado ya, que ya no da para más, después del cierre de la posguerra, es casi inútil ese poder institucional, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el primer factor de la rabia, el poder como fin en sí mismo. El segundo elemento, que yo diría es un elemento también muy importante en este esquema de qué es lo que genera rabia, es el fetiche del partido, ¿verdad? Y esto ocurre en 2 direcciones. Primero, en creer que el partido, como se decía en el siglo XIX, es la vanguardia del pueblo organizado, del proletariado, que nos va a conducir a alcanzar la revolución, la transformación, y que nos va a llevar a un estadio superior, ¿verdad?, de vida. Eso desapareció hace mucho tiempo como idea. Digamos, en los procesos revolucionarios se constató que eso no es así. El partido no es una vanguardia única, no es la vanguardia del pueblo. El pueblo se organiza y el partido también. El partido forma parte de toda esa vanguardia organizada en multiplicidad de instrumentos, ¿verdad? El pueblo se organiza también por su lado si quiere defender el agua, si quiere defender la universidad, si quiere enfrentar cualquier otra causa. Entonces la clave, digamos, de evitar esto es pensar que el partido es la vanguardia del pueblo y ahí está la verdad sobre el proceso revolucionario, y ahí no puede entrar nadie que no tenga esa luz revolucionaria que nos va a conducir a un mejor vivir, al buen vivir. No puede ser así, pero también eso ocurre en sentido contrario, porque la amplitud de la izquierda en El Salvador cree que el partido es la causa de todos los males. Es decir, también cuando analizamos el contexto y empezamos a pedir cuentas, a quien nada más le pedimos cuentas es al partido.
Y ese es un fetiche en el otro sentido, es decir, que como izquierda no estamos pensando a fondo cuál es el papel de los otros instrumentos de transformación. Estamos aquí en la Universidad de El Salvador, que es un gran instrumento de transformación, que tiene todas las posibilidades de ser una punta de lanza de los cambios en El Salvador, pero ha tenido un papel triste, ¿verdad? Débil, desorganizado, sin ideas nuevas, ¿verdad? Y la UCA, por ejemplo, que se fundó como otro instrumento de transformación, como una universidad para el cambio social, también ha sido muy deficiente durante la posguerra como instrumento de cambio, ¿verdad? Sobre todo como instrumento de transformación para los sectores populares, ¿verdad? Entonces, creo yo que el fetiche del partido también debe pensarse en el otro sentido. Si el partido no es la vanguardia del pueblo, tampoco es la única causa de todos los males. O sea, también hay algo que estamos haciendo mal desde fuera del partido. Y luego la tercera parte del tercer elemento, digamos, que yo identifico que quiero enumerar es la crisis de credibilidad, ¿verdad? Ya la gente no le cree a nadie, ¿verdad? Y esto, si vamos a hablar de encuestas, por ejemplo, estos son datos que no se toman en cuenta en las encuestas. En las encuestas la gente no cree prácticamente en ninguna institución ni en ninguna persona. La gente que sale más puntuada sale con puntajes que no son sobresalientes, pero que sí están por arriba de otros, ¿verdad? Entonces lo que se ha venido constatando durante mucho tiempo, durante todos estos últimos años de la posguerra, es que hay una fuerte crisis de credibilidad. Pero esa crisis de credibilidad tiene un origen, y aquí voy a citar a Enrique Dussel, que creo yo que ahora es más pertinente que nunca, ¿verdad? Y él habla de la corrupción originaria, ¿verdad? Dussel dice que la corrupción sí es un factor importante para la pérdida de credibilidad y la pérdida de la mística del proyecto revolucionario. Pero él explica que la primera corrupción, la corrupción originaria, es creer que el poder soberano, o sea, que el poder absoluto, digamos, está en las instituciones, o está en la correlación con los partidos, o está en el control del gobierno, o está en el cargo del funcionario, ¿verdad? Dice Dussel, cuando nuestros partidos y nuestros compañeros y compañeras empiezan a creer que el poder reside en ellos, o reside en la institución en la que están operando, empieza la corrupción, porque es una corrupción del poder en el sentido de que se le roba el atributo más importante que tiene el pueblo, que es decidir sobre los destinos de la nación, ¿verdad? Y si el poder reside en el pueblo, si el pueblo es el soberano, quien se arroga poder desde una institución o desde un cargo, comienza, digamos, una corrupción originaria. Y aquí voy a leerle directamente a Dussel, que son dos líneas, que dice: el representante corrompido puede usar un poder fetichizado por el placer de ejercer su voluntad, como vanagloria ostentosa, como prepotencia despótica, como sadismo ante sus enemigos, como apropiación indebida de bienes y riquezas. Es decir, finalmente lo que nos dice Dussel es que el tipo de corrupción al que nos enfrentamos es una corrupción en la que se corrompe el principio originario de que el pueblo es quien manda, ¿verdad? Y quien está en el cargo, en la institución, en la función que sea, debe ejercer un poder obediencial, dice Dussel, ¿verdad? Como esta máxima del Che de que hay que mandar obedeciendo, ¿verdad? Entonces hay que devolver, digamos, este poder a la gente y hay que repensar cómo ejercemos el poder desde las instituciones. Bueno, y por último, la alternativa. Yo creo que reposicionar el proyecto revolucionario
implica, además de considerar todo este mapa que hemos visto, que es un mapa amplio, ¿verdad?, que implica la ubicación de la coyuntura histórica, implica varias cosas. Primero, aceptar que debe haber múltiples instrumentos, como ya lo dijimos, y promover esos instrumentos. Es decir, una manera de promover la transformación y de fortalecer el proyecto de cambio en El Salvador sería auténticamente impulsar, por ejemplo, en esta universidad, un proceso de cambio que conduzca a que esta sea una casa de transformaciones, una casa otra vez revolucionaria, ¿verdad? Ya basta de elecciones alteradas, de elecciones manipuladas adentro de la universidad, ya basta de intervenciones que no tienen nada que ver con transformar la universidad para que sea realmente otra de las vanguardias que el pueblo necesita, ¿verdad? Esta marcha del agua, por ejemplo, que ha despertado tantas esperanzas, o las varias marchas que se han hecho, es una muestra de que esta universidad tiene un papel que tomar, pero tiene que ser un papel autónomo, ¿verdad? Un papel que surja desde dentro de la universidad. Y hay que tener un proyecto de universidad, finalmente. Entonces, eso en primer lugar. La alternativa pasa por tener la conciencia de que debe haber múltiples instrumentos. Ya estoy terminando. Y pasa también por otras dos cosas. Por una reconfiguración ética, política y práctica del proyecto revolucionario. Esto implica que dejemos de pensar solo en las elecciones, dejemos de pensar solo en la correlación, que son necesarias, por supuesto, no vamos a abandonar las elecciones, ¿verdad? Y vamos a abandonar todo el aparato electoral y ya no vamos a estar en la Asamblea Legislativa, no vamos a tener diputados, no, eso es absurdo. No, pero ese no es el objetivo del proyecto, ese no es el horizonte por el cual, digamos, el proyecto debe moverse. Hay que dejar de pensar solo en eso y repensar la configuración ética, política y práctica de los instrumentos. Y luego también hay que pensar el proyecto y el país, ¿verdad? Hay que estudiar de nuevo el país, hay que entender por qué el país está como está. Eso nos daría como resultado que ya no solo tendríamos una alternancia de poder, sino que tendríamos una alternativa de poder, que es lo que la gente nos está exigiendo. Una alternativa, no la alternancia puede ser con cualquiera, pero ser alternativa de poder es otra cosa. Y esa alternativa debe ser anticapitalista, debe ser antipatriarcal, debe ser intercultural, debe ser diversa, ¿verdad? Y debe aceptar todas las diferencias, ¿verdad? Con miras a restablecer el proyecto de la transformación. Y no hay que tener miedo de mencionar y de impulsar y de hacer, digamos, de nuevo la revolución, ¿verdad? Parece que la palabra revolución se prohibió del 92 para acá, ¿verdad? Pareciera que el discurso radical que va a la raíz de las cosas, que quiere la transformación, ha desaparecido del espectro de la izquierda, ¿verdad? Nos da pena decir, yo creo en el proyecto revolucionario, ¿verdad? Nos hemos escondido ahora para hablar del proyecto revolucionario, ya no somos capaces de enfrentar, digamos, el campo mediático y la discusión política y decir, sí, estamos impulsando un proyecto revolucionario y queremos que sea anticapitalista, ¿verdad? Claro, esto pasa porque la práctica también sea así y hay que dejar también, digamos, de proponer cosas que hacen ruido y estorbo en el proceso, ¿verdad? Desde proyectos como el de las zonas económicas especiales hasta otras absurdeces, ¿verdad? Que no abonan, digamos, que no abonan a esta perspectiva. Bueno, y ya cierro con una cita que siempre me gusta hacer de César Vallejo, que es un llamado más a la acción, no es un llamado a la espera. Es un poema que tiene esta estrofita y con eso cierro. Ya va a venir el día, la mañana, la mar, el meteoro van en pos de tu cansancio, con banderas, y por tu orgullo clásico las hienas cuentan sus pasos al compás del asno. La panadera piensa en ti, el carnicero piensa en ti, palpando el hacha en que están presos el acero y el hierro y el metal. Jamás olvides que durante la misa no hay amigos. Ya va a venir el día.
ponte el sol. Pongámonos el sol. Muchas gracias, Pablo, por esas